Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. En un himno al Señor, de día creó Dios al mundo, y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, y nos salvó. En el Señor sus alabanzas, en el poder, honor y gloria, una voz canten un himno al Señor. El Señor lo ha llenado del espíritu de sabiduría e inteligencia. Ha abierto sus labios en medio de la asamblea y lo ha revestido de gloria. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Berta Luz Mena, Juan Daniel Sánchez Ibarra. Oramos por toda la familia, especialmente por la familia Salazar Gutiérrez, por la familia de Joel Carrillo. Oramos por la salud de todos los enfermos. Oramos por la salud de Berta Cepeda Cervantes. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre bien, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios nuestro, que has iluminado a tu iglesia con la sabiduría de San Beda el Venerable, concédenos por su intercesión luz para comprender la palabra y amor para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Mucho puede la oración insistente del justo. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. Está de buen humor, que entone cantos al Señor. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y el que tiene pecado se les perdonará. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos a los otros por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró
con insistencia para que lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escucha mi plegaria. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda mis manos levantadas. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos, no me niegues tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba en el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en su brazo a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tu fiel con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Hoy la lectura de la carta del apóstol Santiago nos hace una serie de preguntas que pasan en nuestra vida. Lo primero que nos dice a nosotros es: ¿sufren alguno de ustedes? ¿Está de buen humor? ¿Hay alguno enfermo? Son las preguntas que nos hace Santiago y que cada día, pues, a pesar de las dificultades o a pesar de lo que nos está diciendo Santiago, a pesar del sufrimiento o a pesar de tener buen humor, estar alegre, o a pesar de la enfermedad, nos dice qué hay que hacer en cada momento de nuestra vida. Nos dice Santiago: si usted sufre, haga oración. Y ya los discípulos le dicen al Señor cómo se debe orar. Y el Señor en Lucas 11:1 le enseña cuál es la oración que se debe hacer, que es la oración del Padre Nuestro.
debemos aprender a orar, porque en la oración del Padre Nuestro hay 7 peticiones que nosotros le decimos a Dios. Primero que le pedimos a Dios lo necesario. A Dios le pedimos lo necesario. Mire, nosotros no necesitamos más de lo que tenemos. No necesitamos más de lo que tenemos. Lo que tenemos, nosotros tenemos que aprender a agradecérselo ¿a quién? A Dios en la oración. Darle gracias a Dios por lo que tengo. No debo andar ambicionando, ser avaro, ser codicioso, el querer tener y tener y tener, porque al final todo lo que nosotros amontonamos en esta vida se queda y va a ser ¿para quién? Para otro que no ha hecho nada. Por eso el Señor nos dice a nosotros, mire, si nosotros sufrimos en esta vida, lo que hay que hacer es oración. Y por eso decíamos, en esa oración le pedimos a Dios lo necesario, le pedimos que nos perdone, le pedimos que nos perdone así como nosotros perdonamos, le pedimos que no nos deje caer en la tentación. En fin, Santiago nos dice a nosotros, mire, el sufrimiento se puede llevar solamente con la oración. Si usted sufre y no ora, nos van a decir incluso en la psicología nosotros que el sufrimiento nos lleva a nosotros al suicidio. Por eso hay que tener cuidado. Por eso Santiago nos da una recomendación a nosotros. Si usted está sufriendo, haga mucha oración o haga oración siempre. Ese sufrimiento que usted lleva por dentro debe regocijarlo con la oración. Y dice Santiago, y si está de buen humor, es decir, si usted está alegre, dice la palabra de Dios que entone cantos, ¿a quién? A Dios. ¿Hay que entonar cantos a quién? A Dios. A veces le entonamos cantos al mundo, ¿verdad? Aprendemos canciones del mundo, de X o Y persona, y estamos alegres, y esos son los cantos que nosotros cantamos. Y muchas veces nos olvidamos de que la palabra de Dios nos dice a nosotros los cristianos, si usted está alegre, entone cantos ¿a quién? A Dios. Somos cristianos. Mire, y aunque usted no lo crea, la música que usted escucha de la calle pervierte su corazón y pervierte su alma, aunque usted no lo crea. Mucha gente dice que no pasa nada. No, eso no pasa nada. Escuchar reggaetón o escuchar llanera o escuchar cualquier tipo de música, lo que se atraviese, no pasa nada. No, la música que nosotros escuchamos tiene mucha repercusión en nuestra vida, aunque nosotros no lo creamos. O nos aleja de Dios o nos acerca de Dios. Y si nosotros prestamos atención a todo esto, lo de la música, ¿a qué incita a las personas? Lo incita al pecado, al sexo desenfrenado, al alcohol, a las drogas, porque muchas veces nosotros oímos la música pero no le prestamos oído a ella, no escuchamos lo que nos dice, pero el subconsciente de nuestra persona humana, ese sí va captando todas esas cosas, ella va captando todas estas cosas. Entonces, por eso Santiago nos dice, mire, cuando nosotros estemos alegres, tenemos que entonar cantos ¿a quién? A Dios. Que la música que yo tenga en mi corazón sea la música ¿de quién? De Dios. Y tenemos que hacer reflexión sobre esto, sobre lo que yo escucho. Y Santiago nos hace otra pregunta. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el aceite, invocando al Señor. Entonces ya Santiago nos dice a nosotros que en la enfermedad nosotros debemos pedirle a los sacerdotes, en este caso, que hagan oración por el enfermo y que lo unja con aceite, invocando ¿a quién? A Dios. Este es el sacramento de la unción de los enfermos. Y mire lo que nos dice Santiago: la oración hecha con fe le dará la salud al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados se los perdonará. Por eso hablamos de la oración del Padre Nuestro, porque nosotros en la oración del Padre Nuestro le decimos a Dios que perdone nuestros, que lo perdone, así como nosotros perdonamos a aquel que nos ofende. Es decir, lo que nos dice Santiago va en consonancia con lo que nos dice San Lucas. Hay que orar
Esta es la oración que nosotros tenemos que hacer. Esta es la oración que nosotros tenemos que realizar. Ojalá nosotros seamos grandes personas orantes, porque hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, hay que hacer mucha oración. En el sufrimiento hay que orar. Por el enfermo hay que orar. Mire, hay que orar por los matrimonios, hay que orar por los niños, por los jóvenes, por los adultos, etcétera, por los ancianos, en fin, hay mucho por el cual nosotros tenemos que orar. Y cada día nosotros tenemos que perfeccionarnos en la oración. ¿Y qué nos dice Santiago también? ¿Qué recomendación nos da a nosotros? ¿O qué nos dice? Mire, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros, nos dice Santiago, para que se curen. Mire, tenemos que orar por los enfermos, no solamente el sacerdote. A veces sí le encomendamos al sacerdote que ore, pero aparte del sacerdote, nosotros tenemos que orar los unos por los otros. No dejarle el trabajo al sacerdote. A veces le dejamos que visite los enfermos, ¿quién? El sacerdote. Que rece por los enfermos, ¿quién? El sacerdote. Que evangelice, ¿quién? El sacerdote. Y queremos que todo el trabajo lo haga ¿quién? El sacerdote. Y dice Santiago, no, hay que orar los unos por los otros. Hay que visitar a los unos a los otros. Hay que visitar a los enfermos, no solamente dejarlo a que lo haga una sola persona. No, yo también, porque eso es una de las obras de caridad, visitar a los enfermos. Yo también tengo que ir a visitar a los enfermos, yo también tengo que orar por él. Y dice la palabra de Dios, esto es para que se curen. Mire lo que nos dice Santiago, cuando usted está enfermo, usted se debe ¿qué? Confesar. El libro del Eclesiástico capítulo 38 también nos va a decir a nosotros que cuando usted está enfermo, ofrezca sacrificios y oraciones ¿a quién? A Dios, y que limpie su alma. Es lo mismo que nos está diciendo Santiago, confiesen sus pecados para que se curen. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús cuando le llegaba un enfermo? Lo primero que le decía es, sus pecados son perdonados. Y había discusiones y murmuraciones y todo esto. Pero lo que quiero decir es que Jesús lo primero que hacía cuando llegaba un enfermo era limpiarle ¿qué? El alma. Y es lo mismo que nos está diciendo Santiago. Mire, nosotros debemos limpiar nuestra alma en la enfermedad para poder ¿qué? Curarnos. Mira, a veces las enfermedades que tenemos nosotros son enfermedades espirituales y nuestro cuerpo percibe eso y nos enfermamos a causa de eso. Entonces, Santiago nos dice a nosotros, confiésese para que se curen. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en la enfermedad es ¿qué? Limpiar nuestra alma. Y dice Santiago, mucho puede la oración con insistente del justo. Mucho puede la oración con insistente del justo. Mucho puede la oración. Mire, entonces usted limpia su alma y se coloca ¿qué? A orar con insistencia, dice la palabra de Dios. Palabra clave es con insistencia. Nosotros tenemos que ser constantes. En otra palabra, perseverantes. Mire, si usted insiste, dice la palabra de Dios, si usted insiste, lo va a conseguir. Pero si usted es de esas personas que piden una sola vez y después pide por allá los 8 días y después vuelve a pedir al mes, ¿usted lo va a conseguir? No va a conseguir nada, ¿verdad? Porque la insistencia causa una molestia, decía el Señor. Había una mujer, dice la palabra de Dios, había un rey que no le temía a Dios ni a los hombres, un juez, perdón, que no le temía a Dios ni a los hombres, dice el Evangelio. Pero había una viejita, viuda, desesperada, y fue tan insistente que le decía todos los días, hágame justicia, hágame justicia. ¿Y qué hizo la palabra de Dios? Que al que juez dijo, bueno, para que ya no me moleste más, vamos a hacerle justicia a esta doña. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Que así tenemos que ser nosotros todos los días, en cada momento tenemos que hacer oración en el momento de la enfermedad. Yo tengo todo el tiempo que orar, tengo que curarme, tengo que confesarme para que la voluntad de Dios se pueda hacer ¿dónde? En mi vida, pero tiene que ser con
insistencia. En algún momento Dios me escuchará, pero para que esa oración tenga insistencia, dice la palabra de Dios, tiene que ser del justo. ¿Qué significa eso? Mire, que nosotros debemos primero confesarnos, porque cuando nos confesamos entonces ya somos justos, es decir, hemos recibido la gracia de Dios. Se nos ha quitado todo el pecado y recibimos la gracia y ahí comenzamos a ser justos y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar de orar. Y dice la palabra de Dios, Elías era un hombre igual que nosotros y oró con insistencia para que no lloviera. Y no llovió durante 3 años y medio, dice la palabra de Dios. Y después volvió a orar y el cielo le dio la lluvia y la tierra sus cosechas. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mire, que a veces nosotros estamos creyendo, porque hay gente que dice, no, padre, rece usted. Y yo no rezo. ¿Le dejamos la tarea a quién? A otro. Rece usted, padre, porque es que usted está más cerca de Dios. Dice la palabra de Dios, sí, aunque el sacerdote está allá en el altar ofreciendo sacrificios a Dios, ¿es igual a quién? A nosotros, es igual a nosotros. Elías era un profeta, pero Santiago dice, él era igual a nosotros. Y es un hombre como nosotros, el sacerdote es un hombre como cualquier hombre, pero que todos tenemos que orar. Por eso decíamos al principio, no es solamente dejarle el trabajo a una sola persona, sino que entre todos tenemos que hacer el trabajo de la oración, el trabajo de visitar a los enfermos, el trabajo de evangelizar. Todos tenemos que hacerlo, no dejárselo a una sola persona. Por eso Santiago nos hace esta comparación y nos dice, volvió a orar y el cielo dio la lluvia. Y dice Santiago, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, si alguno se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y se sepultarán una multitud de pecados. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Mire, nosotros tenemos que predicar, nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, no solamente dejársela a una sola persona. La predicación es tan importante que si nosotros logramos en su familia sacar a su hijo del vicio, o a su esposo, o a su esposa, que tiene que ser una predicación con insistencia, para que vuelva otra vez a los caminos de Dios. Mire, se le perdonarán a ustedes una multitud de pecados. ¿Cuántas veces nosotros no vamos al sacramento de la confesión y se nos olvidan muchos pecados? ¿Sí? Entonces, tenemos otra ventaja nosotros los cristianos, porque si nosotros predicamos para que ese que está desviado vuelva al camino, dice la palabra de Dios, usted salva primero su alma y se le perdonan muchos pecados. Entonces, ¿tenemos que trabajar por la salvación de nuestra alma? Sí, y ya sabemos cómo hacerlo, a través de la oración, a través de la visita, pero también a través de la predicación. Usted no puede ser la persona que diga que está cansado de predicar, porque estamos mal. Usted tiene que predicar con insistencia. En algún momento esa persona que está recibiendo el mensaje cambiará y a usted se le perdonarán muchos pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos la ofrenda del pan y del vino.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Que te sea grato, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte en la fiesta de San Beda Venerable, cuya enseñanza y ejemplo nos mueven a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar su mérito coronas tus propios dones. Con su vida nos proporciona ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Ese es el siervo fiel y sensato a quien su Señor ha puesto al frente de su familia para darle la ración de trigo a su tiempo. Oremos. Quienes nos has alimentado con el cuerpo de Cristo, ilumínanos, Señor, con sus enseñanzas, para que en la festividad de San Beda el Venerable aprendamos tu verdad e imitemos su amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto
entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.